viendo el informe, la información general, los detalles, si hay algo con lo que me quedé y es, se disparan los precios, pero no las ventas, y esto lleva a la primera pregunta, si esto es pura especulación. Para eso está con nosotros Emilio Morales. Él es presidente de la compañía consultora de Havana Consulting Group y además de eso es exfuncionario del CIMEX. Se disparan los precios, suben los precios, después vamos a ver cómo es que se establece en un mercado como el cubano el precio de la venta de una vivienda, pero no las ventas. ¿Esto qué es, especulación? Bueno, mira, primero hay que partir de que en medio siglo, ahora es que los cubanos tienen la oportunidad de vender sus casas. Entonces, es un punto de partida difícil, porque no hay un antecedente de tantos años. Entonces, hay acumulado muchos problemas de vivienda, como vimos en el reportaje, 60% regular y mal estado, un poder adquisitivo muy bajo y unos deseos de tener dinero terribles para poder satisfacer todas esas necesidades acumuladas durante tantos años. No solo de vivienda, sino de millones de cosas materiales que la gente necesita. Entonces, todas esas necesidades se mezclan en este nuevo mercado que se abre. Y es la primera vez que un cubano puede tener acceso a un eslabón financiero propio, la casa. Entonces, yo puedo vender hoy mi casa, ok, y le voy a poner un precio, pero la mayoría de los cubanos no tienen idea. Claro, porque hay que ver, por ejemplo, si se compara con los Estados Unidos, se hace un paralelismo. O con cualquier país. O con cualquier país. Ahí, primero, cómo se pone realmente el valor de una propiedad. Normalmente en los Estados Unidos se hace por comparables de ventas en los alrededores de esa propiedad. Y después de eso hay un intermediario, que es el agente de bienes raíces, que eso es ilegal en Cuba. Ese intermediario hasta el día de hoy no puede existir. No es legal en Cuba, pero es el que está moviendo el mercado, son ellos. En realidad ellos son los que tienen la experiencia acumulada durante tantos años trabajando en el mercado negro. Yeah. Yo me imagino que esta figura ilegal hoy, mañana va a tener que ser legalizada, porque es un factor fundamental en este naciente mercado. Entonces, y el financiamiento, perdóname, sí, porque es algo importante. En Estados Unidos hablábamos un poco de todo ese proceso, claro, que es la compañía de real estate, la compañía de los mortgage brokers, las hipotecas, y después una compañía de título. Eso es paso a paso cómo funciona. En Cuba, ¿de dónde sale el financiamiento? El financiamiento sale del exterior. Principalmente del exterior. Lo irónico de todo eso es que a los cubanoamericanos no les permiten el poder ir y comprar una propiedad en Cuba. Sin embargo, la ley está establecida para que ellos con las remesas sí puedan ir y comprar las propiedades para terceros. Sí, para un familiar que vive ahí, sí. Así es como en la práctica funciona. Pero ¿qué pasa? En un mercado inmobiliario naciente requiere de tres cosas fundamentales. Lo primero, la construcción de vivienda. No hay construcción de vivienda. Entonces, si Juan vende su casa, ¿dónde Juan va a vivir después? Perdóname que te interrumpe, y estoy aquí lanzando preguntas que se me ocurren. Hablando del tema de la especulación, ¿no estarían tratando precisamente de crear un sistema de mecanismo de ventas para comenzar a edificar viviendas en determinadas áreas y venderlas a precios altos a extranjeros? Bueno, eso ya existe. Ese mercado extranjero ya existe. Es el mercado inmobiliario que maneja el gobierno. De hecho, en Cuba hay como 30 inmobiliarias edificadas y viven extranjeros ahí, pero los precios no están al alcance del cubano. Estamos hablando de otro mercado inmobiliario, que es el mercado inmobiliario masivo de los cubanos, de sus propias casas. Y ahí es donde falla la ley, Primero, solo puede ser propietario de una vivienda. Una sola vivienda. No puedes tener una propiedad residencial y otra de veraneo. Puedes tener otra de veraneo, pero en las ciudades tú nada más que puedes tener una. A nombre tuyo una sola, puedes tener otra en la playa, ya. Pero es muy difícil tener dos viviendas en Cuba, una en la playa y otra en la... Con todo lo que ha ocurrido en Cuba con la propiedad privada, ¿quién garantiza ese título? Bueno, el título lo emite el Instituto de la Vivienda, emite el título de propiedad. Los acuerdos de compra-venta se hacen ahora ante un notario público. Antes había que ir al Instituto de la Vivienda y bueno, el proceso era larguísimo, súper engorroso, había mucha corrupción. Ahora, por ese lado, esa parte yo creo que está un poco eliminada. ¿Cuál? ¿De la corrupción? Del tener que depender de la vivienda, de inspectores, lo que había escuchado durante muchos años hablar en Cuba era de la famosa permuta, pero no sabía que este tipo de venta con título e intercambio de nombre de propiedades existía. Ahora existe. Pero al final es otra permuta. Porque lo que te decía ahorita, Juan vende su casa, pero Juan no puede rentar un apartamento en un edificio porque no existe esa posibilidad. Entonces tiene que buscar una casa que comprar con el dinero que vendió la de él. Al final es una permuta, prácticamente es una permuta.
Entonces, la primera dificultad, poder adquisitivo muy bajo. Sí, 20 dólares al mes es el equivalente al salario del cubano. Es fácil entender que un cubano de a pie no puede comprar una casa. Imposible. Y menos con esos precios de 50.000, 60.000 dólares. Entonces, la otra cosa, la incultura y la inexperiencia que tiene la mayoría de la población en el manejo de la venta de una casa. Sí, primero tienen que aprender a que la mayoría de las casas necesitan reparación. Entonces, probablemente las reparaciones que hay que hacer a todas esas viviendas son capitales de 20.000, 30.000 dólares. Y todo hay que pagarlo en efectivo, no hay financiamiento de ningún tipo. No, esa es la otra pata de la mesa, es el financiamiento. ¿Dónde están los bancos? Claro. ¿Dónde están los bancos? No existen. Entonces, es al cash. Es el único mercado que funciona al cash. Que normalmente ese dinero va a venir de aquí del sur de la Florida, y vuelvo a lo que decía anteriormente, que es cómo es posible, es irónico, ¿no?, que los cubanoamericanos no puedan ir y comprar una propiedad, pero sí se le acepta ese dinero para que se lo compren a un familiar ahí en Cuba. Ahora, todo esto lleva, aquí por ejemplo en los Estados Unidos, cuando uno financia una compra, una propiedad y la compra a plazos, necesita un seguro, porque el seguro es el que te garantiza, si pasa cualquier cosa con esa propiedad, que el banco va a tener asegurado su inversión. En las compañías de seguro en Cuba no existe nada de eso. No, eso no existe. O sea que es un terreno baldío y nunca mejor dicho. Exactamente, es algo muy atípico, muy de Cuba. Y, y sin hipoteca, claro. No, exactamente. Pero ese mercado, esos precios que están inflados, es producto de eso mismo, de que no hay un banco que respalde, no hay un mecanismo para construir casas y ponerla a disposición del mercado. ¿Qué sucede, Emilio, por ejemplo, con la persona que se va del país? Yo sé que a través de los años todo esto ha cambiado con los autos, con las propiedades. Hubo una época, hace décadas atrás, en que una persona se iba a ir de su casa y tenía que renunciar, le hacían un inventario, le sellaban la casa. Todo esto ha cambiado. Ha cambiado. Por suerte, para los cubanos, eso ha cambiado. Ahora, no creo que por buena voluntad del régimen, sino por obligación, los tiempos modernos. Yo creo por las circunstancias. Las circunstancias han obligado a tomar esa medida y se han beneficiado, se están beneficiando muchas personas. Pero de hecho, la pregunta, el que se va de Cuba, ¿qué pasa con su propiedad? No, él tiene derecho a venderla o a cederla a un familiar. Ya. Y el Estado no se queda con ella. A no ser que no tenga nadie y no la pueda vender, entonces sí pasa a manos del Estado. Pero ese va a ser el menor de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las casas que se están vendiendo en Cuba son personas que se están yendo del país. No es lo mismo emigrar sin dinero que emigrar con 10.000 o 20.000 dólares. Porque emigrar son palabras mayores, sí, encontrarte una nueva sociedad, etcétera. Todo lo que le pasa a un emigrante no es lo mismo comenzar con dinero que sin dinero. Entonces, pero las personas que están comprando son familiares de cubanos que viven en Cuba o extranjeros que están interesados en tener una propiedad en Cuba y tienen un buen amigo que es de confianza y le compra la propiedad. O personas que están interesadas en tener un negocio, abrir un paladar, comprar una buena casa y la convierten en un negocio. Sí. Hay varios el paladar me imagino que funciona en cuanto a financiamiento de la misma forma. Tienes que ir y pagar en efectivo y las autoridades no averiguan, el régimen de La Habana no averigua dentro de Cuba de dónde sale ese dinero, porque evidentemente esas cantidades astronómicas para comprar un apartamento, para poner una cafetería, un nightclub, la gente, el cubano de a pie no gana esa cantidad de dinero. ¿No averiguan de dónde sale ese dinero? No, es legal recibir 10.000 dólares diarios de los Estados Unidos. ¿10.000 dólares diarios? Yo puedo mandar 10.000 dólares diarios por Western Union y está contemplado en la ley. Así de sencillo, 10.000 dólares diarios. Wow, esa no la sabía. Sí, pero esa es una medida que implementó el gobierno de Obama. Cuando Obama llegó en el primer mandato, él eliminó las restricciones que había establecido Bush de 300 dólares cada 3 meses y puso la cifra en 5.000 dólares cada vez que tú quisieras. Y después, en una segunda medida, lo extendió a 10.000 dólares diarios. 10.000 dólares diarios. Cuéntame, me tengo que ir, pero bien rapidito el tema de las remesas. ¿Tienes algunos números de cómo se ha incrementado? Bueno, las remesas el año pasado alcanzaron 2.3 billones de dólares en efectivo. 2.3 billones de dólares. Sí, en los últimos 5 años las remesas crecieron. Sí, que eso es 1 millón de millones, sí. Si hacemos la traducción. Pero para tener una idea gráfica de lo que está aconteciendo y la influencia que tiene el factor migratorio cubano hoy en día. Mira, del año 2000 al 2005 la remesa aumentó 157 millones de dólares. Pero del año 2006 al 2011 aumentó 1.043 millones de dólares.
casi un 90% más. Si te da una idea... Si eso sostiene el país, literalmente. Sí, si te pones a sumar la cantidad de dólares que llegan en efectivo y la cantidad de dólares que llegan en mercancía, porque esa es otra historia, la cantidad de paquetes que envía la gente, los cubanos a su familia, son otros 2.5 billones de dólares. Cuando tú sumas esas dos cifras, son 5 millones, que casi igual a la ayuda de Venezuela de 6.000 millones de dólares anuales. Increíble. Qué interesante la conversación, Emilio, un placer tenerte aquí. Muy interesante todos esos datos y además tu conocimiento, tus análisis. Vamos a la pausa. Al regreso, Estados Unidos anuncia que el gobierno ruso continúa enviando armas al régimen sirio de Bashar al-Assad. Y más adelante, Venezuela nuevamente ante la incertidumbre electoral. Volvemos.